La noche estaba cargada de silencio cuando el nombre de Jefté empezó a escribirse en el registro invisible de la eternidad. No había trompetas, no había coronas, no había gloria. Solo un hombre marcado por el rechazo, un hijo despreciado, expulsado de su propia casa, caminando por senderos polvorientos sin imaginar que un día sería el líder de una guerra decisiva y protagonista de uno de los votos más misteriosos y angustiosos de toda la Biblia. La historia que casi nadie se atreve a contar por completo, la historia que muchos prefieren suavizar, ignorar o encerrar en el baúl de los pasajes incómodos. Hoy vamos a abrir ese baúl. Jefté no nace como héroe, nace como una vergüenza familiar. Hijo de una prostituta, rechazado por sus propios hermanos, expulsado para que no tuviera parte en la herencia. Mientras otros crecían bajo techo y apellido, él aprendió a sobrevivir en tierra de nadie, rodeado de hombres vacíos, aventureros, marginados. A los ojos de su familia era un estorbo, a los ojos de la sociedad un problema. Pero a los ojos de Dios, su vida estaba siendo cuidadosamente preparada para un propósito que nadie imaginaba. Y es precisamente en ese contraste entre rechazo humano y elección divina donde comienza el misterio. En aquellos días, Israel estaba nuevamente atrapado en un ciclo de desobediencia y dolor. Los hijos de Amón se levantaban con fuerza, oprimían, humillaban, pisoteaban al pueblo de Dios. Las aldeas temblaban, las familias lloraban, los altares se llenaban de súplicas desesperadas. Israel había jugado con el pecado, había coqueteado con otros dioses y ahora cosechaba las consecuencias. Entre gritos, miedo y culpa, una pregunta se elevaba como un clamor ahogado. ¿Quién tendrá el valor de ponerse al frente? ¿Quién podrá liderar una guerra que parece perdida antes de empezar? Es entonces cuando las miradas se vuelven hacia aquel a quien antes despreciaban. El rechazado se convierte en la última esperanza. Van a buscar a Jefté. El hijo expulsado ahora es convocado. El que fue desechado como indigno es llamado para comandar todo un pueblo. La ironía es brutal. Los mismos que dijeron, no tendrás herencia, ahora suplican, sé nuestro jefe. Y detrás de esta escena hay un patrón espiritual profundo. Dios, una y otra vez, toma lo que el mundo descarta y lo coloca en el centro de su historia. No porque el hombre lo merezca, sino porque Él tiene un propósito que supera las etiquetas humanas. Pero el verdadero centro de esta historia no es solo la guerra, ni la política, ni el liderazgo inesperado. El núcleo ardiente de este relato es un voto hecho frente a Dios, que desatará uno de los momentos más dramáticos del Antiguo Testamento. Jefté, frente a la amenaza de la batalla, hace un pacto con el Señor. Un pacto que en apariencia revela una fe intensa, pero que también expone algo más. La influencia de la cultura, el peso del miedo, la mezcla peligrosa entre confianza en Dios y mentalidad humana distorsionada. Allí, en ese voto se esconde la pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué sacrificio estaba realmente dispuesto a ofrecer Jefté? Imagina la escena, el campamento en tensión, la guerra acercándose como una tormenta que no se puede evitar. Hombres afilando espadas, madres abrazando a sus hijos, ancianos recordando las historias de antiguas victorias, preguntándose si Dios todavía está con ellos. En medio de esa atmósfera cargada, Jefté abre la boca y pronuncia palabras que cambiarán su vida para siempre. Palabras que no se las lleva el viento. Palabras dirigidas al Dios vivo. Él promete algo impensable, algo que muchos lectores hasta hoy luchan por entender. ¿Fue un impulso desesperado? ¿Fue un acto de profunda devoción? ¿Fue una mezcla peligrosa de ambas cosas? Y aquí el misterio se vuelve más oscuro. Porque la Biblia no presenta a Jefté como un hombre perfecto, sino como un hombre real, luchando entre la fe y las marcas de su pasado.
un hombre que conoce al Dios de Israel, pero que también carga las cicatrices de la exclusión, la dureza de la vida y el eco de culturas paganas que ofrecían sacrificios extremos para ganar el favor de sus dioses. Cuando promete entregar a Dios lo que salga de las puertas de su casa para recibirlo si gana la batalla, abre una puerta que quizá nunca imaginó que se cerraría sobre su propia alegría. El voto de Jefté no es una frase bonita de religión, es una decisión que atravesará carne, alma y futuro. Después de la victoria, cuando el polvo de la guerra se asienta y los gritos de triunfo llenan el aire, Jefté regresa a casa. Tal vez imagina un animal, tal vez visualiza una escena de celebración común. Pero lo que sale a su encuentro no es un ciervo, ni un animal del rebaño. Es su hija, su única hija, la luz de su vejez, la herencia de su nombre, el último símbolo de esperanza en una vida marcada por el rechazo. Ella sale danzando con panderos, celebrando la victoria que Dios le dio a su padre. En un instante, la alegría se convierte en horror. El voto hecho en un campo de batalla ahora cae como una espada sobre su hogar. A partir de este punto, el relato se vuelve casi insoportable. Lágrimas, lamento, una joven que acepta el destino ligado a las palabras de su padre, un pueblo que observa en silencio. Teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos han debatido. ¿Fue realmente un sacrificio humano? ¿Fue una consagración perpetua, sin matrimonio ni descendencia? Más allá de las interpretaciones, una cosa es clara: Jefté pagó un precio devastador por un voto imprudente. Su historia es un espejo que nos obliga a mirar de frente el peso de nuestras palabras, el tipo de pactos que hacemos y lo que realmente estamos dispuestos a entregar en nombre de la victoria. En este video vamos a entrar profundamente en esta historia. Vamos a explorar el contexto histórico, la situación espiritual de Israel, las raíces del rechazo de Jefté, el verdadero significado de su voto y las posibles interpretaciones del sacrificio que entregó. Veremos cómo este episodio revela tanto la seriedad del compromiso delante de Dios como los peligros de mezclar fe con ignorancia espiritual. Y al mismo tiempo descubriremos un mensaje profético para nuestra generación. Hay victorias que cuestan más de lo que Dios pidió. Hay promesas que Él nunca exigió. Y hay sacrificios que surgen más del miedo que de la verdadera confianza. Hasta el final, esta historia te confrontará con una pregunta directa. ¿Qué estás prometiendo? ¿Qué estás entregando? ¿Y qué precio estás dispuesto a pagar por tus propias batallas? Si tu corazón ya está siendo sacudido por esta historia oculta de Jefté, escribe en los comentarios una simple frase de fe para declarar que estás atento a lo que Dios quiere hablarte hoy. Yo creo. La historia de Jefté comienza en un escenario espiritual profundamente quebrado. Israel vivía uno de sus ciclos más oscuros, un patrón que se repetía como una herida que nunca terminaba de cerrar. El pueblo se alejaba de Dios, se mezclaba con prácticas paganas, caía en idolatría y finalmente era entregado en manos de sus enemigos. Esta vez, el opresor era Amón. Desde las regiones del oriente, su ejército avanzaba conquistando territorios, quemando campos y sometiendo ciudades que antes pertenecían a la herencia de Israel. La tensión era insoportable. Las familias vivían con el temor constante de un ataque nocturno. Los ancianos lloraban la pérdida de autoridad y los guerreros más jóvenes observaban un horizonte sin esperanza. Todo indicaba que la nación estaba al borde del colapso. Mientras tanto, lejos de ese sufrimiento colectivo, Jefté crecía en una realidad que también era un campo de batalla, pero de otro tipo. Nació marcado por un estigma social irremovible. Era hijo de una prostituta, un detalle que en la cultura hebrea no solo afectaba su reputación, sino su derecho a existir dentro de la estructura familiar.
Sus hermanos, hijos legítimos, lo veían como una amenaza a la herencia y al honor del linaje. Con el paso del tiempo, la tensión se volvió insoportable hasta que finalmente decidieron expulsarlo. Lo empujaron fuera de su propio hogar, fuera de la protección tribal, fuera de la historia que deberían haber compartido. Jefté fue obligado a marcharse a una tierra extranjera sin más compañía que su dolor. En la tierra de Tob, un territorio habitado por hombres sin futuro y guerreros sin propósito, Jefté comenzó a transformarse. Allí no existía estatus, no existían títulos, no existían privilegios heredados. Solo sobrevivían quienes sabían liderar, luchar y pensar estratégicamente. Jefté, con sus heridas internas y su alma endurecida por el rechazo, rápidamente se convirtió en jefe de un grupo de hombres descontentos. Eran aventureros, mercenarios, marginados sociales que encontraban en él una figura capaz de guiarlos. Lo que para otros habría sido una desgracia, para Jefté se convirtió en una forja. Tob moldeó su carácter de una manera que ningún hogar cómodo habría logrado. Su experiencia allí lo preparó para guerras que aún no imaginaba. Mientras él crecía en fuerza y habilidad, Israel continuaba hundiéndose. Los hijos de Amón no solo atacaban militarmente, sino que humillaban e imponían tributos abusivos, destruyendo la dignidad del pueblo. Israel comenzó a clamar al Señor, pero su clamor estaba contaminado. No provenía de un corazón arrepentido, sino de un corazón desesperado. Se lamentaban por el dolor, no por el pecado. Aún así, Dios los escuchó. Pero antes de que la liberación llegara, era necesario que un hombre surgiera. Un hombre capaz de liderar batallas físicas, espirituales y emocionales. Ese hombre no era un sacerdote, no era un anciano, no era un príncipe, era un rechazado, era Jefté. La noticia de que Amón se preparaba para un ataque decisivo obligó a los ancianos de Galaad a buscar soluciones urgentes. Sabían que militarmente estaban en desventaja. Ninguno de los líderes locales tenía el talento táctico necesario para enfrentar un ejército consolidado. Entonces, uno de ellos recordó al hijo expulsado. La idea inicialmente debió generar vergüenza. Buscar al que despreciaron, pedir ayuda al que humillaron, depender del que rechazaron. Sin embargo, la necesidad superó el orgullo. Cuando la supervivencia está en juego, el corazón humano se abre a caminos que antes habría rechazado. Los ancianos viajaron hasta Tob. La escena debió ser intensa. Hombres respetados llegando a un territorio de marginados, buscando a aquel que antes expulsaron como si fuera un enemigo. Jefté los recibe sin suavidad. Su voz carga años de abandono. Recuerda las heridas abiertamente. Les pregunta por qué vienen ahora, por qué lo buscan cuando la guerra los presiona. Los ancianos, sin alternativa, hablan con sinceridad. Admiten que necesitan un líder. Admiten que solo él puede comandar la defensa de Israel. Pedir perdón no cambia el pasado, pero abre una puerta para el futuro. Jefté escucha, pero no se deja convencer fácilmente. Él no es un hombre ingenuo. Conoce el peso de las palabras vacías. Sabe que lo llamaron por necesidad, no por amor. Por eso exige garantías. Si él regresa, si él gana la guerra, quiere ser jefe permanente sobre Galaad. No quiere volver para servir temporalmente y luego ser descartado de nuevo. Desea una restitución real. Los ancianos aceptan y juran delante del Señor, estableciendo un pacto formal que transforma al rechazado en líder legítimo. La historia alcanza un punto crucial. Jefté camina de regreso a la tierra que lo desechó. Cada paso tiene peso simbólico. No vuelve como un hijo humillado. Vuelve como un hombre destinado a enfrentar una guerra decisiva. Vuelve como instrumento en manos de Dios. Vuelve para recuperar, con sangre y estrategia, lo que le fue negado. Cuando Jefté acepta regresar a Galaad,
La atmósfera espiritual del pueblo comienza a cambiar. No porque Israel se haya arrepentido plenamente, sino porque un líder con verdadera experiencia en el dolor y la guerra finalmente ha tomado su lugar. Al llegar, Jefté no se presenta como un caudillo arrogante ni como un salvador improvisado. Se presenta como un hombre consciente del peso que lleva sobre los hombros. Él entiende que ninguna victoria es posible sin la intervención del Dios de Israel, pero también sabe que debe manejar con precisión cada decisión política y militar. Jefté, formado en la dureza de Tob, aprende a equilibrar la fe con la estrategia, la valentía con la prudencia. Lo primero que hace al asumir el liderazgo es enviar mensajeros al rey de Amón. Aunque la guerra parece inevitable, Jefté intenta evitar el derramamiento de sangre, no porque tema la batalla, sino porque reconoce que la paz verdadera solo puede ser alcanzada si se aclaran los motivos del conflicto. Este gesto revela un rasgo importante de su carácter. No es un hombre impulsivo. Sabe medir palabras, entender contextos y buscar soluciones antes de recurrir a la violencia. Este comportamiento también demuestra que el rechazo que sufrió no lo convirtió en alguien vengativo, sino en alguien que aprendió a pensar con inteligencia en medio del caos. Los mensajeros llevan una pregunta directa al rey de Amón. Jefté quiere saber por qué los amonitas reclaman las tierras de Galaad como suyas. El rey responde afirmando que esas tierras les pertenecen porque Israel las tomó en tiempos de Moisés. Esta acusación, cargada de interpretación histórica sesgada, provoca un segundo movimiento por parte de Jefté. Él responde con una exposición histórica precisa, detallada y contundente que demuestra que Amón no tiene derecho legítimo sobre esas tierras. Esta parte de la narrativa demuestra no solo habilidad militar, sino un profundo conocimiento de la historia de Israel y de la justicia divina que había guiado al pueblo en el pasado. Jefté explica que Israel no tomó tierras de Amón ni de Moab. Ellos respetaron los territorios de esas naciones. Dios les había ordenado no invadir esas fronteras. Los israelitas solo tomaron posesión de la tierra de los amorreos, quienes sí los habían atacado injustamente. Por lo tanto, lo que Israel posee fue otorgado por Dios como resultado de una victoria legítima. La argumentación de Jefté no es solo política, es espiritual. Él deja claro que el conflicto no es entre dos reinos humanos. Es un asunto entre el rey de Amón y el Dios de Israel, quien había determinado los límites de las naciones. El rey amonita ignora la explicación, su arrogancia lo ciega. Él quiere la guerra, no la verdad. Su respuesta es el silencio de la soberbia. No acepta la corrección histórica, no reconoce el diseño divino, no busca entendimiento, y es exactamente en este punto donde la figura de Jefté se eleva con fuerza. El texto bíblico señala que el Espíritu del Señor vino sobre él. Este detalle cambia todo. Antes, Jefté era un líder talentoso. Ahora se convierte en un instrumento ungido. Su autoridad ya no se basa únicamente en su habilidad adquirida en Tob, sino en un respaldo celestial que legitima cada paso que dará. Con la presencia divina sobre él, Jefté comienza a recorrer las ciudades de Galaad y Manasés para reunir tropas, organizar posiciones defensivas y fortalecer la moral del pueblo. Cada ciudad que visita renueva la esperanza de los habitantes. Lo que antes era un ambiente de derrota comienza a transformarse en expectativa. Jefté camina entre hombres que dudan, mujeres que temen, ancianos que recuerdan guerras pasadas. Sus palabras son pocas, pero su presencia transmite firmeza. No está allí por ambición, está allí por propósito. Sin embargo, antes de entrar en la batalla decisiva, surge un momento crucial que marcará para siempre su historia. Jefté abre la boca y hace un voto delante de Dios.
Este acto, profundamente espiritual, está envuelto en tensión. Él promete que si Dios le concede la victoria, ofrecerá como holocausto lo primero que salga al encuentro desde su casa cuando regrese triunfante. El voto refleja su deseo sincero de honrar a Dios, pero también revela un impacto cultural peligroso. En la región donde Jefté creció, los votos extremos eran comunes entre pueblos paganos. Jefté mezcla fidelidad con impulso humano, devoción verdadera con un eco de prácticas ajenas a la voluntad divina. Este voto marcará un punto irreversible. Antes de la guerra, antes del triunfo, antes del regreso, la palabra ya había sido pronunciada. Y en la dimensión espiritual, una palabra pronunciada delante de Dios tiene un peso que supera cualquier emoción del momento. Jefté no entiende todavía la magnitud de su decisión, pero mientras organiza las tropas, el cielo ya registra el pacto que él mismo selló. Israel se posiciona en formación de batalla. El polvo se levanta, los soldados amonitas avanzan confiados. Los hebreos, fortalecidos por el liderazgo del rechazado, se preparan para enfrentar una guerra que definirá no solo territorios, sino destinos. Jefté siente el peso del voto dentro de su pecho, aunque no imagina que ese voto será más doloroso que la propia batalla. La guerra está por comenzar, pero la verdadera tragedia aún no ha sido revelada. El amanecer de la batalla comenzó con un silencio extraño, casi antinatural. El aire estaba cargado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Los hijos de Amón se levantaron temprano, confiados en su superioridad numérica y en su larga tradición militar. Sus filas estaban bien organizadas, sus lanzas alineadas, sus guerreros preparados para arrasar las tierras de Galaad. Desde su perspectiva, Israel era un enemigo debilitado, dividido y humillado, incapaz de resistir un ataque contundente. No imaginaban que el Espíritu del Señor estaba sobre un hombre que había nacido para caminar precisamente en ese tipo de escenarios. No imaginaban que Jefté, el rechazado, se había convertido en el arma inesperada de Dios. Mientras el ejército amonita se posicionaba, Jefté se movía entre los guerreros israelitas con una calma que no era humana. Su mente estaba afilada, su visión clara. Él había liderado hombres en Tob, en combates intensos, pero nunca había enfrentado una guerra que definiera el futuro espiritual de toda una nación. Aún así, su espíritu no temblaba. Cada paso recordaba su promesa, el voto que había hecho ante Dios, aunque todavía no comprendía el costo real que ese voto demandaría. Jefté sabía que la victoria no dependía únicamente de estrategia, sino de obediencia y de la intervención divina. El ejército israelita era menor en número, pero estaba compuesto por hombres que habían vivido oprobio, hambre y derrota. Hombres que, al ver a Jefté tomar el liderazgo, comenzaron a recuperar una chispa de valentía. No era una tropa perfecta, pero era una tropa unida por un propósito común. Jefté había logrado despertar en ellos algo que Israel había perdido hacía años: la convicción de que Dios podía volver a levantarlos incluso desde la ceniza más profunda. Antes de ordenar el avance, él los reunió para recordarles que aquella batalla no era solo por territorio, era un juicio espiritual entre la verdad divina y la arrogancia humana. La primera oleada de combate comenzó con un choque violento. Las lanzas retumbaron, los escudos vibraron, los gritos de guerra llenaron el valle. Los amonitas comenzaron con fuerza, confiados en que su ataque frontal quebraría a Israel en cuestión de minutos, pero encontraron resistencia donde esperaban debilidad. Jefté había organizado sus fuerzas de manera inteligente, distribuyendo a los guerreros más experimentados en posiciones clave y creando líneas alternas que dificultaban el avance enemigo. Los israelitas retrocedían cuando era necesario.
Avanzaban cuando encontraban una brecha y mantenían una coordinación que los amonitas no anticipaban. Durante horas, el sonido metálico de las armas resonó sin descanso. El sudor, la sangre y el polvo se mezclaban en un paisaje caótico donde cada metro ganado o perdido significaba vidas sacrificadas. Jefté, en vez de quedarse en la retaguardia, luchaba al frente, guiando con su ejemplo. Sus movimientos eran rápidos, calculados. Su espada trazaba líneas que parecían abrir el camino para sus hombres. Pero más allá de su habilidad física, había algo distinto en él. Su presencia irradiaba una autoridad que superaba lo humano. Los guerreros israelitas lo veían y sentían que no estaban luchando solos. Los amonitas, al notar que su ataque inicial no había quebrado las defensas, comenzaron a impacientarse. Su estrategia dependía del impacto inmediato. No estaban preparados para una resistencia prolongada. La estructura de su ejército, aunque poderosa, no tenía la misma flexibilidad que Jefté había otorgado a sus hombres. Mientras ellos avanzaban como una máquina rígida, Israel respondía con adaptabilidad, moviéndose como un organismo vivo que aprendía del enemigo en tiempo real. En medio de este intercambio violento, Jefté estudió los patrones del ejército amonita. Notó que sus formaciones dependían profundamente de la cohesión central. Si lograba romper ese núcleo, la moral de los soldados adversarios caería y el caos se apoderaría de sus filas. Con esta visión, reorganizó silenciosamente a sus hombres y lanzó un ataque dirigido contra la columna principal de Amón. El impacto fue devastador. La estructura se rompió como una vasija de barro golpeada contra una roca. Al ver su formación colapsar, muchos guerreros amonitas comenzaron a retroceder. Otros huyeron, otros pelearon con desesperación. La batalla comenzó a inclinarse hacia Israel, pero Jefté no permitió que sus hombres se confiaran. Él sabía que la victoria no estaba asegurada hasta que el enemigo fuera completamente desestabilizado. Ordenó cerrar las salidas del valle, cortando las rutas de escape y obligando a los amonitas a una confrontación directa en terreno desfavorable. La estrategia funcionó. Lo que comenzó como un ataque seguro para Amón se transformó en una derrota inevitable. El sol avanzaba en el cielo mientras el campo de batalla se llenaba de silencio. El ejército enemigo, que había comenzado la jornada con supremacía numérica, ahora estaba reducido, disperso y sin liderazgo. Israel, bajo la guía del hombre que antes fue despreciado, había ganado una victoria milagrosa. Los guerreros israelitas levantaban sus armas al cielo, agradecidos y exhaustos. Jefté, sin embargo, no celebró. Su corazón estaba firme, pero su mirada permanecía distante. Él sabía que la batalla externa había terminado, pero también sabía que una batalla interna, mucho más dolorosa, lo esperaba al regresar a su casa. La victoria de Jefté resonó como un trueno en toda la región. Israel, que había despertado ese día bajo el temor de una masacre inminente, ahora contemplaba un escenario completamente distinto. Los amonitas, antes arrogantes e imponentes, habían sido derrotados por un ejército que no tenía ventaja militar ni estructura formal, pero que contaba con algo que el enemigo jamás anticipó: un líder forjado en el rechazo y respaldado por el Espíritu del Señor. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba, el corazón de Jefté permanecía inquieto. Él sabía que entre el fragor de la batalla y la victoria final había pronunciado un voto que no podía ser retirado ni ignorado. El campo de guerra aún estaba cubierto de polvo, cuando Jefté comenzó a sentir el peso del pacto que había hecho. Cada paso que daba sobre la tierra marcada por la sangre enemiga le recordaba que una promesa hecha a Dios no es un adorno emocional. Es un compromiso espiritual que cobra vida en el instante en que se pronuncia. Y aunque la magnitud del triunfo confirmaba la intervención divina,
Ese mismo triunfo activaba el cumplimiento inevitable del voto. La paradoja era cruel. Dios había respondido. Ahora llegaba la parte más difícil. Jefté debía responder también. Mientras los soldados recogían botines, atendían a los heridos y organizaban el retorno a Galaad, Jefté caminaba apartado, observando el horizonte. El ruido de las celebraciones lo rodeaba, pero no lo alcanzaba. Su alma estaba dividida entre la gratitud por la victoria y el temor silencioso de lo que encontraría al regresar a su hogar. Él no sabía quién saldría primero a recibirlo. No sabía qué rostro abriría la puerta, qué pies correrían hacia él con alegría. Esa incertidumbre era la espada invisible que lo acompañaba en cada paso. La marcha de vuelta fue larga. Los hombres avanzaban con entusiasmo, contando historias del combate, comparando heridas y recordando momentos de valentía. Para ellos, ese día sería recordado como un hito épico en la historia de Israel. Para Jefté, cada kilómetro era una sentencia que se acercaba. El sol caía sobre los escudos y las sombras se alargaban como si quisieran advertirle del dolor que lo esperaba. Él trató de mantener el rostro firme, pero su espíritu sabía que la alegría no lo recibiría con brazos abiertos. A medida que se aproximaban a Galaad, las familias salían de sus casas para ver el regreso de los guerreros. Los niños corrían al borde del camino. Las mujeres agitaban telas en señal de celebración. Los ancianos levantaban las manos al cielo agradeciendo por la liberación. Los sonidos eran de júbilo, pero dentro de Jefté se convertían en un eco sombrío. La pregunta seguía clavándose en su mente. ¿Quién será lo primero que saldrá a recibirme? ¿Qué rostro llevará el peso de mis palabras? Jefté sabía que la cultura hebrea tenía una costumbre arraigada. Cuando un guerrero regresaba victorioso, los miembros de su casa salían a recibirlo cantando, danzando o llevando instrumentos. Normalmente las mujeres jóvenes encabezaban la celebración doméstica. Ese pensamiento se incrustaba en su pecho y lo atravesaba. Él no lo decía en voz alta, pero lo sabía. El voto que había pronunciado era imprudente, peligroso, impulsivo, y su alma comenzó a debatirse entre la fidelidad a Dios y el amor por su propia sangre. Cuando por fin las murallas de Galaad se hicieron visibles, el corazón de Jefté se aceleró. La victoria ya era parte del pasado inmediato. Ahora llegaba el momento más doloroso de su vida. Los soldados se dispersaban para reencontrarse con sus familias. Los abrazos llenaban el ambiente. Las risas se mezclaban con lágrimas de alivio. Pero Jefté caminó hacia su casa con pasos pesados, casi temblorosos. Sabía que la escena que se aproximaba no se borraría jamás de su memoria. Y entonces ocurrió. Al doblar la esquina que conducía a su hogar, el sonido de panderos comenzó a llenar el aire. Una melodía alegre, acompañada por risas juveniles, surgió desde la entrada de su casa. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura que salió danzando para recibirlo fue su hija, su única hija. La luz de su vejez, el eco de su nombre, el futuro que él nunca tuvo y que ella representaba. La joven avanzó con una sonrisa radiante, celebrando la victoria de su padre, ignorando que se encaminaba hacia un destino marcado por un voto que no había pronunciado. En ese instante, el alma de Jefté se quebró. Su grito resonó como un lamento ancestral, desgarrando el ambiente de celebración. Rasgó sus vestiduras, símbolo de dolor extremo, y cayó de rodillas. La joven se detuvo, desconcertada. Su danza quedó suspendida en el aire. Jefté, con la voz rota por la tormenta interior, confesó el voto que había hecho. Explicó que no podía retroceder, que no podía deshacer lo pronunciado ante el Señor, que sus palabras se habían convertido en cadena antes incluso de ganar la batalla. El rostro de la joven cambió. Pasó de la alegría inocente a una comprensión profunda, aunque devastadora. Ella no discutió, no protestó,
No acusó a su padre ni maldijo el voto. En un acto de madurez y valentía que trasciende el entendimiento humano, aceptó su destino. Le pidió a su padre un tiempo para lamentar su virginidad, porque su vida se apagaría sin dejar descendencia, sin continuar el linaje, sin ver el futuro que toda joven esperaba. Jefté quedó inmóvil, observando cómo su victoria militar se convertía en tragedia personal. El voto que había hecho por fe, pero influenciado por patrones culturales paganos, ahora exigía un precio demasiado alto. Un precio que jamás imaginó que pagaría. El pueblo comenzó a murmurar, no por incredulidad, sino por temor. Israel había visto muchas cosas, pero nunca había contemplado un sacrificio tan doloroso nacido del corazón de un juez levantado por Dios. La noticia del voto de Jefté y del destino de su hija comenzó a circular lentamente entre las familias de Galaad. No se trataba de un rumor común, ni de un malentendido pasajero. Era una herida abierta que atravesaba todo el territorio, un eco que se esparcía con una mezcla de incredulidad, respeto y temor profundo. Israel había visto a jueces levantados por Dios, había sido testigo de victorias milagrosas, pero nunca había enfrentado una tragedia tan íntima, tan desgarradora y tan marcada por la tensión entre la fe y la imprudencia humana. La historia que se estaba escribiendo en el hogar de Jefté no era simplemente el resultado de una promesa, era una revelación dolorosa de lo que sucede cuando el corazón humano intenta sellar pactos que Dios nunca pidió. La joven, cuyo nombre la Escritura decide no registrar, se convirtió en un símbolo silencioso de valentía y resignación. Su reacción dejó a todos perplejos. No hubo rebeldía, no hubo resistencia, no hubo acusación hacia su padre ni hacia Dios. En lugar de maldecir el destino que se aproximaba, aceptó la realidad con una serenidad que nacía de una comprensión espiritual profunda. Ella sabía que su vida sería ofrecida en cumplimiento de un voto, y aunque su futuro se apagaba abruptamente, eligió caminar ese sendero con dignidad. Su petición de retirarse durante 2 meses a las montañas no era un intento de escapar, sino una manera de enfrentar el dolor de lo que jamás llegaría a vivir. En la cultura hebrea, el matrimonio y la descendencia representaban la continuidad del linaje, la bendición del hogar, el eco del nombre en generaciones futuras. Morir sin descendencia era visto como una sombra sobre la memoria familiar. Para la hija de Jefté, ese hecho era más devastador que la muerte misma. Al solicitar ese tiempo para lamentar su virginidad, ella revelaba que lo que más le dolía no era perder la vida, sino perder el futuro que formaba parte de la identidad de toda mujer en Israel. Aún así, aceptó el pacto firmado por la palabra de su padre, demostrando una fidelidad que trasciende la comprensión humana. Jefté, mientras tanto, vivía una batalla interior que ningún enemigo externo podría igualar. El hombre que había enfrentado ejércitos sin flaquear, ahora se encontraba frente a una lucha que no podía ganar con espada ni estrategia. Cada recuerdo de su hija, cada momento compartido en silencio antes de que la guerra lo llamara, se convertía en un golpe que hundía su espíritu. El rechazo que vivió en su infancia lo había endurecido, la vida en Tob lo había entrenado, la guerra lo había probado, pero nada de eso lo preparó para el dolor de saber que su propia victoria exigía un precio tan alto. La Escritura no registra discusiones entre padre e hija durante esos meses. No describe diálogos extensos ni intentos de renegociar el voto. Ese silencio bíblico es impactante. Un silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. Es la imagen de un hogar quebrado, de un padre que observa cómo el tiempo se consume rápidamente, de una joven que camina hacia un destino sellado por el peso de palabras que nunca debieron haberse pronunciado. Ese silencio es también un espejo del ser humano
cuando enfrenta las consecuencias de decisiones hechas en momentos de impulso espiritual sin discernimiento. Los días pasaban lentamente. Las montañas se convirtieron en el refugio de la joven y de sus amigas, quienes la acompañaban en su lamento. No lloraban por miedo a la muerte, sino por el futuro que no tendrían la oportunidad de construir. Se lamentaban por la vida que terminaba antes de florecer, por los sueños que nunca despertarían, por el hogar que nunca llegaría a formarse. Esa tristeza ritual, que la Biblia registra con una precisión sorprendente, subraya el peso comunitario del destino de la joven. No era solo su pérdida, era una herida para todo Israel. Mientras tanto, Jefté permanecía en Galaad, observando desde lejos cómo los meses se acercaban a su final. Cada amanecer era una cuenta regresiva. Él había sido un líder valiente en la batalla, pero en su interior la angustia crecía como un tormento incesante. No podía deshacer el voto, no podía negociar con Dios, no podía ignorar lo que había prometido. El día de la victoria lo había llenado de fuerza. El día del cumplimiento del voto lo llenaba de un dolor indescriptible. Esta tensión revela un principio espiritual profundo que atraviesa los siglos. Una promesa hecha a Dios debe ser medida con discernimiento, porque algunas victorias pueden exigir sacrificios que Él nunca ordenó. Finalmente, se cumplieron los 2 meses. La joven regresó a su hogar, serena, consciente de lo que estaba por venir. La Escritura afirma que Jefté cumplió el voto que había hecho. Las interpretaciones teológicas divergen. Algunos estudiosos sostienen que ella fue ofrecida literalmente como sacrificio humano, una idea que parece incompatible con la ley de Dios, pero no imposible en un contexto donde los líderes podían cometer errores devastadores. Otros argumentan que fue dedicada como consagrada perpetua, sin matrimonio ni descendencia, una vida ofrecida a servicio sagrado. Aunque el texto no da detalles explícitos, el énfasis está en el hecho de que el voto se cumplió y que el dolor marcó para siempre a Israel. Desde ese día, las jóvenes de Israel establecieron una tradición anual en memoria de la hija de Jefté. No en memoria de su muerte, sino en memoria de su valentía, de su fidelidad, de su entrega. Ese acto ritual revela que esta historia no fue vista como una simple tragedia doméstica, sino como un acontecimiento que tocó el corazón de toda una nación. Un recordatorio perpetuo del peso de los votos hechos a Dios y de la responsabilidad espiritual que implica abrir la boca en momentos decisivos. La vida de Jefté nunca volvió a ser la misma. Aunque gobernó Israel durante 6 años, la marca del voto cumplido lo acompañó hasta su muerte. Un líder victorioso que ganó la guerra externa, pero que vivió para siempre con la cicatriz de la batalla interna que nunca pudo evitar. El cumplimiento del voto de Jefté no solo dejó una marca imborrable en su hogar, sino que también se convirtió en un punto de inflexión espiritual para Israel. La nación se vio obligada a enfrentar una verdad incómoda. Incluso los líderes escogidos por Dios podían equivocarse profundamente cuando mezclaban devoción con impulsos culturales o temores internos. La tragedia se volvió un espejo que revelaba las áreas donde Israel aún caminaba con un pie en la fe y otro en las costumbres paganas de las naciones vecinas. La historia de Jefté no era simplemente un relato doloroso, era una advertencia urgente sobre los peligros de hablar sin discernimiento y de hacer votos sin entender la dimensión espiritual que cargan. Después del cumplimiento del voto, Galaad entró en un silencio pesado. Las celebraciones por la victoria habían sido reemplazadas por murmullos contenidos. Las mujeres recordaban a la joven, los ancianos analizaban las implicaciones del voto y los líderes comprendían que, aunque Dios había usado a Jefté para liberar a Israel, la nación aún necesitaba una purificación profunda. Nadie podía negar la valentía del juez,
ni su liderazgo inspirado por el Espíritu, pero tampoco podían ignorar que una decisión precipitada había oscurecido el brillo de una liberación que debería haber sido recordada como un triunfo puro. Ese contraste entre gloria y dolor se convirtió en el sello inconfundible del periodo de Jefté. La tradición anual que las jóvenes de Israel establecieron en honor a la hija de Jefté cumplía una función más profunda que el simple acto de recordación. Era un mecanismo espiritual para mantener viva la memoria del sacrificio, no para glorificarlo, sino para evitar que la nación cayera nuevamente en la trampa de los votos insensatos. Cada año, durante 4 días, las jóvenes subían a las montañas, entonaban lamentos rituales y meditaban sobre la fragilidad de la vida y sobre la responsabilidad espiritual de sus padres y líderes. La memoria colectiva se reforzaba a través de esos días de reflexión, grabando en la conciencia nacional la importancia de medir las palabras que se pronuncian ante Dios. Mientras Israel intentaba curar sus heridas, Jefté continuó gobernando durante 6 años. Su liderazgo militar era incuestionable. Ningún enemigo se atrevió a desafiar a Israel durante ese período. Sin embargo, su residencia en Galaad estaba marcada por un silencio constante. Aquellos que lo visitaban describían un hombre firme, pero con una sombra permanente en los ojos. No era un rey amargado ni un juez paralizado. Era un hombre que cargaba el peso de una decisión que había obedecido, pero cuyo dolor nunca se disipó. Jefté seguía cumpliendo su deber, pero ya no era el mismo. La guerra había moldeado su cuerpo. El voto había moldeado su alma. Los líderes de Israel probablemente reflexionaron muchas veces sobre la complejidad del hombre que Dios había levantado. Jefté no era un juez perfecto, tampoco era un tirano. Era un instrumento elegido en un contexto donde no había alternativas humanas capaces de liberar al pueblo. Su historia demuestra que Dios puede usar personas quebradas, rechazadas y marcadas por cicatrices profundas. Pero también muestra que el hecho de ser usado por Dios no convierte automáticamente a una persona en infalible. El contraste entre su victoria militar y su tragedia doméstica revela una verdad espiritual esencial. El poder de Dios actúa por encima de las debilidades humanas, pero las consecuencias de los errores humanos nunca desaparecen sin dejar huellas. Algunos estudiosos argumentan que la historia de Jefté se convirtió en un punto de enseñanza sobre los límites de los votos religiosos. La ley de Moisés permitía ciertos tipos de votos, pero siempre advertía contra promesas apresuradas. La Escritura afirma con claridad que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No obstante, también deja claro que Dios no exige votos extremos ni sacrificios humanos. Jefté, influenciado por el ambiente cultural que lo rodeó en Tob y por la presión emocional de la guerra, probablemente habló más desde su miedo y necesidad de asegurar la victoria que desde un entendimiento maduro de la voluntad divina. Esa mezcla explosiva lo llevó a un acto que marcó para siempre su legado. A pesar de la tragedia, Jefté se mantuvo firme en su fe. No se rebeló contra Dios. No acusó al cielo por el dolor que enfrentó. Él entendió, de manera amarga, que su propia boca había abierto la puerta a un dolor innecesario. Por eso, su historia también se convierte en un recordatorio sobre la importancia del autocontrol espiritual. Un líder puede levantar ejércitos, puede recibir unción, puede ganar guerras, pero si no controla sus palabras en momentos de presión, puede desencadenar consecuencias irreversibles. Cuando Jefté murió, fue enterrado en las ciudades de Galaad, un gesto que revela el respeto que la nación tenía por él a pesar de todo. La Biblia no narra grandes ceremonias ni discursos elaborados en su entierro. Sin embargo, su memoria vivió en los anales de Israel como la de un hombre complejo, valiente, usado por Dios, pero marcado por decisiones difíciles.
Su liderazgo se convirtió en un estudio profundo sobre cómo lo divino y lo humano se entrelazan en la vida de un juez. Dios da poder, guía y libertad. El hombre responde con aciertos, pero a veces también con errores que hieren más que las espadas de un enemigo. A partir de su historia, generaciones posteriores entendieron que la fe no se trata solo de fervor, sino de sabiduría. No basta con sentir devoción, es necesario discernir. No basta con prometer, es necesario medir las consecuencias. No basta con desear la victoria, es necesario comprender que Dios no pide sacrificios que violen los principios que Él mismo estableció. Jefté se convirtió en una figura que unía grandeza y dolor, un ejemplo de cómo el hombre puede ser levantado por Dios y aún así enfrentar las consecuencias de su humanidad. Su legado, finalmente, quedó marcado no solo por la espada que llevó en la guerra, sino por la palabra que pronunció antes de ella. Una palabra que cambió destinos, que generó una tradición anual, que enseñó a Israel a cuidar sus votos y que sigue resplandeciendo como advertencia para todo aquel que se aproxima al Dios vivo con sinceridad, pero sin sabiduría. Con la historia de Jefté extendiéndose por Israel como una marca espiritual indeleble, nuevas tensiones comenzaron a surgir dentro del propio territorio. La victoria sobre Amón había traído paz externa, pero internamente despertó reacciones inesperadas. Entre las tribus del norte, especialmente en Efraín, una sombra de resentimiento crecía silenciosamente. No era la primera vez que esta tribu poderosa mostraba celos o indignación cuando otro líder obtenía una victoria importante. Ya en tiempos de Gedeón habían actuado con arrogancia, reclamando no haber sido llamados al inicio de la batalla. Ahora, viendo el prestigio de Jefté elevarse sobre Galaad, sus corazones se llenaron nuevamente de orgullo herido. Los efraimitas enviaron mensajeros con palabras duras, reclamando que Jefté no los había convocado para luchar contra Amón. Su enojo no nacía de una preocupación espiritual, ni de un deseo genuino de servir a Israel. Era orgullo tribal, un sentimiento profundamente arraigado en su identidad. Ellos querían ser reconocidos como protagonistas en las victorias nacionales, querían prestigio, querían influencia política. No soportaban que Galaad, una región que ellos consideraban inferior, hubiera recibido la gloria militar. Para Efraín, el éxito de Jefté era una afrenta personal. Las acusaciones crecieron rápidamente y se convirtieron en amenazas. Efraín declaró que incendiaría la casa de Jefté con él dentro, un acto extremo que revelaba la profundidad de su arrogancia. Esta reacción irracional mostraba que no comprendían la gravedad de lo que estaban haciendo. No estaban desafiando simplemente a un hombre. Estaban desafiando al juez que Dios había levantado. Estaban sembrando división en un momento en que Israel necesitaba unidad espiritual y política. La tensión era peligrosa, pues podía desencadenar una guerra civil. Jefté no respondió con insultos ni impulsividad. Aunque había experimentado rechazo, guerra y tragedia personal, no se dejó arrastrar por la provocación. Su carácter, moldeado en las sombras y endurecido en la batalla, aún recordaba la importancia de la razón. Les explicó que sí había intentado buscar ayuda, pero que nadie respondió. Les recordó que cuando nadie se levantó por Israel, él arriesgó la vida y asumió la responsabilidad que otros no quisieron cargar. Sus palabras eran sinceras, respaldadas por hechos indiscutibles. Pero Efraín no escuchaba. Su orgullo estaba demasiado inflamado para aceptar la verdad. El conflicto escaló. Los efraimitas cruzaron el Jordán con intención hostil, llamando a los galaaditas fugitivos, un insulto que tocaba el corazón de su identidad. Para Galaad, ese término era una ofensa grave, pues recordaba su historia de desplazamiento y lucha por reconocimiento dentro de Israel. Lo que comenzó como un desacuerdo verbal ahora se convertía en una confrontación armada.
Efraín había encendido un fuego que ni ellos mismos podrían apagar. Jefté, que había intentado evitar la guerra contra Amón mediante negociaciones pacíficas, ahora se veía obligado a enfrentar a sus propios hermanos. La tragedia era evidente. Después de sacrificar tanto para liberar a Israel, ahora debía defender la misma tierra contra una tribu que actuaba movida por el orgullo y la envidia. Esta guerra no tenía sentido espiritual. No era un juicio divino contra enemigos externos. Era el resultado de corazones endurecidos dentro del propio pueblo de Dios. La batalla contra Efraín estalló con una intensidad inesperada. Aunque los efraimitas eran una tribu fuerte, estaban confiados en exceso. Subestimaron a Galaad, creyendo que los verían huir como supuestos fugitivos. Pero Galaad no retrocedió. Habían luchado contra un enemigo poderoso y habían visto la mano de Dios en su victoria. Tenían experiencia, cohesión y un líder que sabía cómo moverse en escenarios complejos. Efraín, en cambio, dependía más de su reputación que de su preparación real. Ese contraste quedó claro en los primeros enfrentamientos. Jefté organizó sus hombres con precisión. Aunque su corazón seguía cargando el dolor del voto cumplido, su mente continuaba afilada para la guerra. Distribuyó las tropas en posiciones estratégicas, utilizando el terreno de manera inteligente. Los efraimitas, al no conocer bien la región, avanzaban cegados por su orgullo, cayendo en emboscadas y perdiendo la cohesión. Pronto se encontraron en desventaja. Pero lo más sorprendente fue la ferocidad con la que los galaaditas defendieron su territorio. El insulto había despertado en ellos un fuego que no podían apagar. La confrontación se extendió hacia el río Jordán, un punto crucial que conectaba regiones y rutas principales. Jefté comprendió que, si controlaba los vados del Jordán, podría detener la retirada de Efraín y cerrar la guerra rápidamente. Ordenó bloquear los pasos y colocó guardias para identificar a los fugitivos efraimitas. Aquí surge uno de los episodios más conocidos y trágicos del conflicto, la prueba del Shibolet. Para distinguir a los efraimitas de los galaaditas, Jefté instruyó a sus soldados a exigir que los hombres que querían cruzar el Jordán pronunciaran la palabra Shibolet. Los efraimitas, por su dialecto, no podían pronunciarla correctamente y decían Sibolet. Este detalle lingüístico se convirtió en sentencia de muerte para miles. Aquel episodio revela cuán profundo se había vuelto el conflicto, mostrando cómo un simple sonido podía decidir vida o muerte en un pueblo que, en teoría, debía vivir unido bajo un mismo pacto. La guerra civil dejó un número devastador de muertos en Efraín. Lo que comenzó con orgullo terminó en destrucción. Y Jefté, una vez más, se vio obligado a tomar decisiones que nunca había deseado. Él no buscaba gloria en esa batalla. No había victoria espiritual en derrotar a sus propios hermanos. Pero había entendido que cuando la división interna amenaza la unidad del pueblo, debe ser contenida antes de que destruya a la nación desde adentro. La guerra entre Galaad y Efraín marcó un punto decisivo en la trayectoria de Jefté. No porque él buscara esa confrontación, sino porque se vio obligado a enfrentarla para preservar la estabilidad que tanto había costado alcanzar. El eco de esta guerra interna reveló algo profundo sobre el estado espiritual de Israel. Un pueblo puede derrotar a enemigos externos, pero si no vence el orgullo, la división y la arrogancia que nacen dentro de sus propias fronteras, caerá una y otra vez en ciclos de destrucción. Para Jefté, esta batalla era una extensión amarga de su propia vida. Él sabía que algunas guerras nacen de un llamado divino, pero otras nacen del corazón humano. Y esta, sin duda, era fruto del orgullo inflamado de Efraín y de la incapacidad de Israel para permanecer unido aún después de una victoria milagrosa.
La victoria sobre Efraín no trajo celebraciones. En cambio, produjo un silencio cargado de tensión. Jefté contempló los cuerpos esparcidos cerca del Jordán y comprendió que la guerra más peligrosa no era la librada con espadas, sino aquella que se gestaba en el interior del propio pueblo de Dios. La escena lo golpeó profundamente porque él mismo había sufrido el peso del rechazo y del desprecio en su infancia. Ahora veía cómo ese mismo espíritu de arrogancia y superioridad podía destruir tribus enteras. De algún modo, Jefté percibía en este conflicto un reflejo ampliado de su propia historia. Un enfrentamiento nacido del orgullo, de la falta de escucha, de la incapacidad de honrar lo que Dios había establecido. Los días posteriores quedaron marcados por un clima de inquietud. Galaad buscaba regresar a la normalidad, mientras Efraín lamía sus heridas en silencio, humillado por una derrota inesperada. Jefté, por su parte, cargaba no solo el peso de la responsabilidad política y militar, sino también el peso espiritual del voto que había destruido su alegría doméstica. Aun cuando el conflicto con Efraín había terminado, su corazón seguía marcado por la pérdida de su hija, una herida que nunca sanaría. Cada triunfo que Israel disfrutaba recordaba a Jefté que había pagado un precio demasiado alto, un precio que no fue pedido por Dios, sino provocado por su propia imprudencia. Dentro de Israel, la figura de Jefté comenzó a ser observada con cierta ambigüedad. Muchos lo admiraban por su valentía, su capacidad de vencer enemigos externos y contener rebeliones internas, y su firmeza ante pruebas que habrían quebrado a cualquier otro líder. Pero otros lo veían como una advertencia viviente, un recordatorio de que incluso un juez, ungido por Dios, podía cometer errores devastadores. Esta dualidad marcaba su legado. Jefté no podía ser comprendido solo como héroe o solo como víctima. Era ambas cosas al mismo tiempo, un libertador usado por Dios y un hombre marcado por el dolor de sus propias decisiones. El episodio del Shibolet, con su prueba lingüística que definía vida o muerte, se transformó en uno de los momentos más impactantes de esta guerra civil. Aquella palabra que los efraimitas no podían pronunciar correctamente se convirtió en símbolo de la fragilidad interna de Israel. Un simple sonido revelaba cuán profundas eran las divisiones, cuán peligrosas podían ser las diferencias culturales y cuán rápidamente un desacuerdo podía desembocar en tragedia nacional. A través de este episodio, la nación comprendió que una victoria militar no garantiza una victoria espiritual. Efraín cayó no por falta de fuerza, sino por falta de humildad. Jefté observaba todos estos eventos con un corazón dividido. Aunque había logrado preservar la unidad política, entendía que la unidad espiritual aún estaba lejos de alcanzarse. Él sabía que Dios no deseaba guerras entre hermanos. Sabía que el verdadero enemigo no era una tribu de Israel, sino el orgullo que impedía que la nación caminara bajo un mismo propósito. Y este entendimiento lo marcaba profundamente. Cada decisión que tomaba después de esta guerra llevaba consigo el peso de alguien que había visto de primera mano cómo el corazón humano podía destruir lo que Dios había levantado. Con el paso del tiempo, la tierra comenzó a cicatrizar, pero Jefté no. Su liderazgo continuó firme, pero su mirada se llenó de silencios. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Su alma estaba impregnada de una sabiduría dolorosa, nacida de las guerras externas y del sacrificio interno que lo había transformado para siempre. Él entendía que cada palabra pronunciada por un líder podía cambiar destinos, que cada voto podía abrir puertas que jamás deberían haberse abierto y que cada decisión podía convertirse en piedra angular o piedra de tropiezo. Aunque gobernó solo 6 años, su tiempo al frente de Israel tuvo un impacto profundo. No se destacó por longevidad, sino por intensidad. Jefté había sido levantado para un propósito definido:
libertar a Israel e confrontar o orgulho interno que ameaçava destruir a tribo desde seu coração. Sua história não era um conto linear de glória, era uma jornada marcada pela força e pelo sofrimento, pela vitória e pelo preço pago por ela. Ao final, Jefté foi lembrado como um homem cuja vida revelava tanto a capacidade de Deus para exaltar o rejeitado, quanto a necessidade humana de sabedoria espiritual. Seu nome carregava glória e advertência, luz e sombra, vitória e perda. E por trás de tudo isso estava um sacrifício impensável que jamais deveria ter sido pronunciado, mas que transformou sua história, sua casa e toda a consciência espiritual de Israel. Con el paso de los años, la figura de Jefté comenzó a ocupar un lugar especialmente complejo dentro de la memoria espiritual de Israel. No era un héroe simple, ni un juez cuya historia pudiera resumirse únicamente en sus victorias militares. Su nombre evocaba tanto admiración como inquietud, porque detrás de la liberación que había traído al pueblo se escondía una tragedia tan profunda que ninguna generación posterior pudo ignorar. Jefté había sido el instrumento elegido para derrotar a los amonitas, pero también el hombre que pronunció un voto que transformó su victoria en lamento. Y este contraste, tan marcado y tan humano, convertía su historia en una de las más impactantes de toda la época de los jueces. A medida que Israel recuperaba estabilidad tras los conflictos contra Amón y la rebelión interna de Efraín, los sacerdotes y estudiosos comenzaron a utilizar la historia de Jefté como una referencia pedagógica en sus enseñanzas. No lo hacían para deshonrarlo, sino para destacar la importancia del discernimiento espiritual. Explicaban al pueblo que Dios nunca exigió sacrificios humanos, que tales prácticas pertenecían a las naciones paganas que Israel debía evitar, y que el voto de Jefté había sido pronunciado bajo la presión emocional de la guerra. Era una lección clara sobre los peligros de intentar negociar con Dios en momentos de miedo o incertidumbre, como si la voluntad divina pudiera garantizarse mediante promesas extremas. Dentro de las familias, especialmente por las noches, la historia de la hija de Jefté se contaba con un tono solemne. Las madres hablaban de su serenidad, los ancianos recordaban su valentía y los jóvenes la escuchaban con una mezcla de tristeza y asombro. Ella no era recordada como la víctima de un Dios severo, sino como la víctima de una palabra humana pronunciada sin comprensión plena de las consecuencias espirituales. Su obediencia conmovedora revelaba una fe madura, una aceptación que provocaba tanto reverencia como dolor. Su figura, aunque sin nombre registrado en las Escrituras, se convirtió en uno de los símbolos silenciosos más poderosos de aquel tiempo. La tradición anual que las jóvenes de Israel realizaban en su memoria adquirió cada vez mayor significado. No se trataba únicamente de lamentar su virginidad o el futuro truncado que jamás conocería. Con el tiempo, este ritual se transformó en una advertencia espiritual viva. Subían a las montañas, cantaban, lloraban y meditaban sobre la responsabilidad de las palabras pronunciadas ante Dios. Reflexionaban sobre cómo la verdadera fe debía estar unida a la sabiduría y cómo una sola decisión imprudente podía cambiar destinos enteros. A través de este ritual silencioso, generaciones de jóvenes aprendieron que la devoción no se mide por la intensidad del voto, sino por la profundidad del discernimiento. Mientras el pueblo meditaba sobre estas enseñanzas, Jefté seguía gobernando. Su liderazgo permanecía firme, pero su mirada había cambiado para siempre. Israel lo respetaba profundamente, pero también reconocía el peso silencioso que cargaba. Cada vez que el juez caminaba por las calles de Galaad, los habitantes veían en él una mezcla de fortaleza y dolor. Era un líder transformado por la victoria y quebrado por su propio voto.
un hombre que se había levantado para salvar a Israel, pero que había pagado un precio más alto que cualquier otro juez de la época. Aún así, Jefté no se sumió en la amargura. Comprendía que a pesar de su error, Dios lo había usado para liberar a la nación, y ese entendimiento lo sostenía. Observaba la tierra produciendo nuevamente, las familias reconstruyendo sus hogares y los niños jugando en calles que antes habían estado marcadas por miedo y destrucción. Cada vez que veía al pueblo en paz, sabía que su sacrificio personal había tenido un propósito, aunque su corazón murmurara que la historia podría haber sido distinta si su voto no hubiese sido pronunciado. Los ancianos comenzaron entonces a registrar reflexiones sobre su historia para instruir a las generaciones futuras. Destacaban un principio fundamental: Dios escucha el clamor del pueblo, pero no necesita votos extremos para actuar. La victoria contra Amón fue obra de la misericordia divina, no una respuesta al voto de Jefté. Esta distinción se volvió crucial para evitar que futuros líderes pensaran que Dios requería demostraciones impulsivas de sacrificio. En realidad, Dios deseaba obediencia, confianza y un espíritu humilde. Con el tiempo, la historia de Jefté adquirió carácter de parábola viviente. Representaba la tensión entre la grandeza del llamado divino y la fragilidad humana. Su vida mostraba cómo Dios puede usar al rechazado para liberar una nación, pero también cómo un acto impulsivo puede dejar cicatrices que nunca sanan. Esa dualidad se convirtió en una de las enseñanzas más poderosas del período de los jueces. Jefté no era un héroe inmaculado ni un villano trágico. Era un ser humano real, marcado por cicatrices internas y por una misión divina que superó sus defectos, pero no anuló las consecuencias de sus decisiones. A nivel espiritual, Israel aprendió algo transformador. El sacrificio impensable de Jefté no revelaba el carácter de Dios, sino los riesgos de la pasión espiritual sin discernimiento. Dios no había pedido su voto. Dios no había pedido la vida de su hija. Dios había dado la victoria porque es misericordioso, no porque Jefté hubiera prometido algo extremo. Esta verdad cambió profundamente la forma en que el pueblo entendió a su Dios. No era un Dios que exigía tragedias, sino un Dios que transformaba vidas, incluso aquellas marcadas por errores irreparables. Con el paso del tiempo, la figura de Jefté comenzó a ser entendida bajo una luz distinta. No era solo el juez que había derrotado a los amonitas, ni el líder que contuvo la arrogancia de Efraín. Era un hombre cuyo legado estaba marcado por una mezcla singular de grandeza y dolor. Israel veía en él un espejo de sí mismo, capaz de hazañas extraordinarias y, al mismo tiempo, profundamente vulnerable a decisiones nacidas del miedo y la presión. La historia de Jefté no solo narraba la victoria de un pueblo, sino la advertencia silenciosa sobre lo que ocurre cuando la fe se mezcla con impulsos humanos. A medida que la paz se asentaba en la nación, los ancianos de Israel comenzaron a analizar las implicaciones espirituales de su vida. En sus reuniones explicaban que la tragedia de Jefté no había sido un acto ordenado por Dios, sino el resultado directo de un voto precipitado. Recalcaban que el Dios de Israel nunca había pedido sacrificios humanos y que la victoria frente a Amón fue una expresión de su misericordia, no una recompensa por un voto extremo. Esta enseñanza se volvió fundamental para el discernimiento espiritual del pueblo, evitando que generaciones futuras confundieran la devoción sincera con gestos dramáticos que Dios nunca solicitó. Dentro de los hogares, la historia de la hija de Jefté seguía siendo contada con solemnidad. Su actitud ante la desgracia se convertía en un punto central del relato. Ella no protestó, no cuestionó, no se rebeló. Aceptó su destino con una serenidad que provocaba tanto inspiración como tristeza.
Su figura silenciosa revelaba una fe que muchos líderes no habían alcanzado. Las jóvenes que escuchaban su historia entendían que el verdadero sacrificio no estaba en la muerte, sino en la entrega consciente a algo que trascendía su propia vida. Sin embargo, también aprendían que su destino no había sido voluntad divina, sino consecuencia del impulso de su padre. La tradición anual en la que las jóvenes de Israel lamentaban su memoria continuó creciendo en significado. Con los años, aquel acto no solo homenajeaba a la joven, sino que se transformaba en un ritual que enseñaba prudencia espiritual. Reflexionaban sobre el poder de las palabras, sobre la responsabilidad de los votos y sobre la necesidad de discernir antes de prometer. Entendían que Dios no desea gestos temerarios, sino corazones obedientes y sabios. Este ritual anual se convirtió en una escuela silenciosa que moldeó la conciencia femenina de Israel, preparando futuras generaciones para evitar errores provocados por fervor sin entendimiento. Mientras el pueblo crecía en sabiduría, Jefté seguía gobernando, pero su alma llevaba marcas irreversibles. Aunque cumplía fielmente sus deberes, el peso del sacrificio de su hija permanecía vivo en su interior. Aquellos que lo observaban percibían que su liderazgo era firme, pero su mirada estaba cargada de un dolor profundo. Jefté hablaba menos que antes, pero hablaba con mayor profundidad. Todo lo que decía estaba impregnado de la memoria de un error que jamás pudo deshacer. Su autoridad ya no venía de la fuerza, sino del entendimiento. Se había convertido en un hombre capaz de ver no solo la superficie de los hechos, sino el precio espiritual que cada decisión podía traer. Los sabios de Israel comenzaron entonces a comparar su vida con la de otros jueces. Débora había gobernado con sabiduría profética. Gedeón había luchado contra el miedo interno. Sansón sería recordado por su fuerza y sus caídas. Pero Jefté era distinto. Su historia hablaba directamente al corazón humano. Enseñaba que la fe sin discernimiento puede destruir, que la impulsividad espiritual puede ser tan peligrosa como la idolatría y que un líder puede vencer ejércitos y aún así perder lo más valioso dentro de su propia casa. Esa complejidad convirtió a Jefté en una figura singular dentro de toda la narrativa de los jueces. Con el paso de los años, Jefté comenzó a percibir que su legado no estaría en los monumentos ni en las canciones de triunfo, sino en las lecciones que su vida transmitía. Veía jóvenes aprendiendo sobre prudencia, veía a sacerdotes enseñando sobre votos, veía familias recordando a su hija con respeto y dolor. Cada parte de su vida se había transformado en enseñanza. Él entendía que su historia no era solo una historia de guerra, sino un mensaje eterno para cualquier persona que se atreva a hablar delante de Dios sin plena conciencia de lo que pronuncia. La vida de Jefté se acercaba a su final. Caminaba lentamente por las tierras que había defendido, observando el fruto de su liderazgo, pero también sintiendo la sombra constante del precio que había pagado. Israel lo honraba, pero también lo comprendía. Sabían que su grandeza estaba entrelazada con su fragilidad, que su valentía convivía con su dolor. Esa dualidad lo convertía en un personaje inolvidable. Fue libertador, juez, guerrero y al mismo tiempo testimonio viviente de la necesidad de sabiduría espiritual. Y así, mientras Israel vivía en relativa paz, el eco del sacrificio impensable seguía resonando. Preparaba el escenario para el desenlace final de su historia, un desenlace que no solo cerraría la vida de Jefté, sino que revelaría el significado profundo de todo lo que había ocurrido. Un hombre usado por Dios, marcado por sus decisiones, cuya vida completa se convertiría en advertencia, inspiración y espejo espiritual para todas las generaciones que vendrían. Con los últimos años de la vida de Jefté acercándose, la nación de Israel
comenzó a mirar su historia desde un ángulo más maduro. El eco del voto que había marcado su vida ya no se escuchaba solo como un acto individual, sino como un acontecimiento que moldeó la conciencia espiritual de toda una generación. Era imposible hablar de su liderazgo sin hablar de su sacrificio. Era imposible hablar de su victoria sin recordar el precio. Así, la pregunta que permanecía latente en los corazones de muchos era la misma que atraviesa los siglos. ¿Qué impulsó a Jefté a ofrecer un sacrificio tan impensable, tan extremo, tan marcado por la tensión entre la fe y el miedo? Para entender el final de su historia, Israel tuvo que reconocer una verdad profunda. Jefté no era un hombre cruel, ni era un líder ignorante de la ley. Era un hombre formado en el rechazo, entrenado en la dureza, acostumbrado a tomar decisiones radicales en momentos extremos. Había pasado su juventud entre hombres sin rumbo, aprendiendo a sobrevivir con ingenio y valentía. Cuando los ancianos de Galaad lo llamaron, lo hicieron porque su carácter había sido moldeado para enfrentar guerras reales, no discursos teóricos. Y sin embargo, esa misma intensidad que le permitió salvar a Israel fue también la que lo llevó a pronunciar un voto apresurado, un voto nacido no de maldad, sino de miedo, entrega y desesperación espiritual. A lo largo de su vida, Jefté había aprendido a enfrentar enemigos externos con fuerza y estrategia, pero nunca había aprendido a enfrentar la inseguridad profunda que cargaba desde su niñez. Cuando prometió a Dios ofrecer lo primero que saliera de su casa, no lo hizo desde la lógica, sino desde la necesidad de asegurar la victoria a cualquier precio. Ese voto revelaba su alma más que su teología. Mostraba que todavía luchaba con la sombra del rechazo, la necesidad de demostrar su valor y el temor de fracasar en el papel que Israel le había confiado. Así, el sacrificio impensable no nació del mandamiento de Dios, sino del corazón herido de un hombre que creía que debía darlo todo para obtener el favor divino. A nivel nacional, este episodio provocó una transformación espiritual inesperada. Israel, que antes actuaba con ligereza respecto a los votos, comenzó a discutir seriamente sobre la naturaleza del compromiso con Dios. Los sabios explicaban que un voto no posee poder mágico, no manipula al cielo, no obliga a Dios. Al contrario, un voto mal hecho puede destruir más que construir. Jefté se convirtió en la evidencia viviente de esa verdad. Su tragedia enseñó que la relación con Dios debe basarse en confianza, no en negociación, en obediencia, no en desesperación, y en discernimiento, no en impulsos. Las escuelas de escribas comenzaron a estudiar detalladamente su historia, analizando cada paso que lo condujo a ese momento decisivo. Señalaban que el Espíritu del Señor había venido sobre él antes de hacer el voto, lo que demostraba que Dios ya estaba con él. No necesitaba prometer nada, no necesitaba ofrecer nada. Dios ya había levantado su vida, ya había determinado su victoria. El sacrificio de su hija, por lo tanto, no era parte del plan divino, sino una consecuencia humana que Dios permitió sin aprobar. Esto marcó profundamente la teología de la época, porque obligó al pueblo a entender la diferencia entre la voluntad soberana de Dios y la voluntad precipitada del hombre. La figura de la hija de Jefté comenzó entonces a adquirir un significado aún más profundo. Ella no era solo la joven que aceptó su destino, era la evidencia de que las decisiones de los líderes afectan a toda su casa. Su valentía, su serenidad y su entrega se convirtieron en una de las expresiones de fe más impactantes de la narrativa bíblica y al mismo tiempo en una advertencia solemne sobre el poder destructivo de una palabra pronunciada sin pensar. Año tras año, las jóvenes de Israel la recordaban no por el sacrificio en sí, sino por lo que su destino revelaba sobre la responsabilidad espiritual del pueblo.
Mientras tanto, Jefté vivía sus últimos días con una mezcla de paz y melancolía. Había cumplido su propósito como libertador. Israel estaba a salvo, las fronteras estaban protegidas, las familias reconstruían su vida, pero nada de eso borraba el silencio que habitaba su casa desde aquella tarde en que su hija salió danzando para recibirlo. Ese recuerdo había moldeado su manera de gobernar, su manera de hablar, su manera de vivir. Aquellos que lo conocieron afirmaban que la derrota más grande de su vida había sido interna, no externa, que ningún enemigo había logrado quebrarlo tanto como su propio voto. Sin embargo, Jefté no vivió sus últimos días en rebeldía contra Dios. No se amargó, no acusó al cielo, no cuestionó el propósito divino. Comprendía profundamente que la tragedia no había sido obra de Dios, sino resultado de su propia falta de sabiduría. Y esta comprensión, aunque dolorosa, le permitió vivir con un tipo de humildad que nunca antes había conocido. Él se convirtió, sin saberlo, en maestro silencioso de un principio que marcaría a Israel para siempre. La fe verdadera no necesita negociar, solo necesita confiar. Cuando la noticia de que Jefté estaba envejeciendo se extendió por Israel, muchos comenzaron a visitarlo en Galaad. Algunos buscaban consejo, otros buscaban consuelo. Otros simplemente querían escuchar de sus labios la historia que tantas veces había sido contada por terceros. Y Jefté, con voz pausada, les hablaba sobre la guerra, sobre la victoria, sobre Efraín, sobre su juventud. Pero cada vez que alguien intentaba mencionarle el voto, él guardaba silencio. No por negarlo, sino porque sabía que el dolor más profundo no se explica con palabras. Con el paso de los días, la noticia de que Jefté se encontraba cerca del final de su vida se volvió conocida en toda la región de Galaad. Hombres y mujeres que habían sido testigos de sus victorias y también de su tragedia, comenzaron a reunirse para recordar aquello que había ocurrido durante su liderazgo. No hablaban solo del juez que había derrotado a los amonitas, sino del hombre que había marcado para siempre la conciencia espiritual de Israel. Jefté se convirtió en un símbolo viviente de una verdad eterna. La mayor batalla que un líder libra no es la que enfrenta con espadas, sino la que enfrenta con su propia boca, su propia alma y sus propias decisiones. Muchos acudieron a él buscando escuchar de su voz aquella parte de la historia que nadie se atrevía a preguntar abiertamente: el voto, la hija, el sacrificio impensable. Pero Jefté siempre guardaba un silencio profundo cuando se acercaba a ese tema. No evitaba la conversación por vergüenza, sino por un respeto absoluto hacia el dolor que llevaba dentro y hacia la memoria de su hija, cuyo nombre no quedó registrado en los libros, pero quedó grabado en la historia del espíritu humano. Para Jefté, hablar de ese momento no era simplemente revivir una tragedia, era reconocer que sus palabras habían abierto un camino del cual él no podía regresar. Aún así, en silencio o en conversaciones íntimas, dejaba entrever su comprensión final del acontecimiento. Para Jefté, la verdadera pregunta nunca fue ¿qué había pedido Dios?, sino ¿qué había pedido su propio corazón? Y al mirar hacia atrás comprendía, con una claridad que solo llega al final de la vida, que Dios no deseaba aquel voto. La victoria ya estaba garantizada por la misericordia divina. El sacrificio que él prometió no fue exigido por el cielo, fue el precio impuesto por su propia inseguridad. Ese descubrimiento, aunque doloroso, se convirtió en la semilla de sabiduría que sus últimos años derramaron sobre el pueblo. Los ancianos de Israel, viendo el impacto de esta historia, comenzaron a compilar reflexiones y enseñanzas basadas en la vida de Jefté. No buscaban narrar únicamente su victoria militar, sino su transformación espiritual. Ellos enseñaban que el poder de Dios opera incluso a través de líderes imperfectos,
pero que la madurez espiritual exige discernimiento. Repetían una y otra vez que la fe sin sabiduría puede destruir, que los votos precipitados pueden dividir hogares y que la confianza en Dios no nace del miedo, sino del conocimiento íntimo de su carácter. La figura de la hija de Jefté también ocupaba un lugar central en estas reflexiones. Las jóvenes de Israel, que año tras año subían a las montañas para lamentar su memoria, ahora entendían que su historia no era una simple tragedia, sino una advertencia eterna sobre la importancia de reconocer qué tipo de sacrificios agradan a Dios. Su obediencia y serenidad eran recordadas como una expresión pura de fe, pero también como un recordatorio de que la verdadera adoración nunca debe surgir de la ignorancia espiritual. Ella se convirtió en la voz silenciosa de una generación que comprendió que Dios no pide vidas humanas, sino corazones obedientes y sabios. Mientras tanto, Jefté se acercaba al final de sus días como un semblante diferente. Não derrotado, mas resignado. Não quebrado, mas transformado. Ele não fugia de sua dor, mas também não permitia que ela o consumisse. Essa atitude final mostrava que, apesar de tudo o que havia acontecido, seu coração permanecia fiel ao Deus que o havia levantado desde o rejeito até o governo. Ele entendia que sua história era parte de um plano maior e que seu erro, embora devastador, havia ensinado a Israel mais do que qualquer vitória militar. El relato bíblico afirma que Jefté fue sepultado en las ciudades de Galaad, una forma peculiar de expresar que su descanso final no pertenece a un solo lugar, sino que su memoria quedó esparcida por toda la región que había defendido. Este detalle es simbólico. Representa que su legado no fue un punto fijo en la historia, sino una marca que se extendió por todo Israel. Su historia se volvió un espejo para líderes futuros, un recordatorio de que Dios no busca perfección inalcanzable, pero sí corazones prudentes capaces de medir cada palabra pronunciada ante el cielo. Con el paso de los años, Israel comprendió finalmente la esencia de la historia jamás revelada de Jefté. El misterio no estaba en el sacrificio en sí, sino en lo que ese sacrificio revelaba sobre la naturaleza humana. Jefté había ofrecido a Dios algo que Dios nunca pidió, porque creyó que así aseguraría la victoria. Pero la victoria ya estaba asegurada. El sacrificio impensable no mostró lo que Dios exige, sino lo que el corazón humano puede llegar a prometer cuando mezcla miedo con fe. Y esa revelación transformó Israel de adentro hacia afuera. Las generaciones futuras, al escuchar su historia, ya no la veían como un simple episodio trágico, sino como un mapa espiritual. Un mapa que mostraba los peligros del fervor sin dirección, la importancia del discernimiento y la diferencia absoluta entre lo que Dios quiere y lo que los hombres imaginan que Dios quiere. Así, Jefté se convirtió en una figura que trascendió su propia época. Su nombre no solo era recordado entre los jueces de Israel, sino entre las advertencias eternas de la Escritura. Y así, cuando la historia de Jefté se cerró finalmente, Israel entendió una verdad que marcaría para siempre la fe de su pueblo. Dios no pide sacrificios impensables. Dios pide sabiduría, obediencia y confianza. El sacrificio impensable fue humano, no divino. Y es esa diferencia la que revela el verdadero carácter del Dios de Israel.